Yolanda Díaz y Alberto Garzón se han reunido con las asociaciones de distribución alimentaria y desde su punto de vista la reunión ha discurrido maravillosamente porque estas asociaciones han aceptado su propuesta de una cesta de la compra de productos básicos a precios cerrados y no han hecho más que aportar ideas, recomendaciones y sugerencias para mejorarla. Sin embargo, la visión de estas asociaciones difiere un poquito de la que han ofrecido Yolanda Díaz y Alberto Garzón. Veámoslo. Esta semana, el ala de Unidas Podemos dentro del Gobierno de España, representada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunieron con las asociaciones de la gran distribución alimentaria para persuadirlas de que empiecen a ofrecer a los consumidores esa cesta de productos básicos a precios rebajados que desde hace ya algunos días viene reclamando Unidas Podemos. ¿Y cuál fue el resultado de esa reunión? Pues depende a quién escuchemos. Si escuchamos a la vicepresidenta segunda del Gobierno, fue una reunión muy fructífera porque la patronal alimentaria valoró muy positivamente la propuesta de Yolanda Díaz y no dejó de hacer aportaciones, sugerencias constructivas para ir acercándonos a ese objetivo compartido de que las grandes superficies ofrezcan a los consumidores una cesta de productos básicos a precios cuidados, como lo llamarían en Argentina. Escuchemos a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, resumir cómo había ido la reunión que acababan de tener. He de decirles que tanto las asociaciones de consumidores y usuarios cuanto las grandes empresas distribuidoras de la alimentación hicieron propuestas múltiples en muchos sentidos que, lógicamente, por el tiempo de esta reunión no nos dio tiempo a trabajarlas con la necesidad, la seriedad y la serenidad que necesitamos. Es por ello que nos hemos emplazado ya mismo, en cuanto regrese del G20, los volveremos a convocar para ya tener una reunión de duración larga y trabajar todas y cada una de las propuestas. Buenos días, vicepresidenta, ministro. Hay quien ha criticado la medida de tratar de regular una cesta de la compra, calificándola como medida de planificación soviética. Yo no sé si después de esta reunión las distribuidoras también les han transmitido este mensaje o la lectura es totalmente la opuesta. Bueno, en absoluto no hicieron este tipo de calificaciones, muy al revés, se tomaron la reunión muy en serio y les doy las gracias. Por tanto, ante problemas serios, respuestas serias. Y el sector estaba representado aquí al máximo nivel, las asociaciones de consumidores y usuarios también, y créame, no hicieron más que aportar. Y vamos a ir en la siguiente reunión avanzando en las propuestas, pero absoluta seriedad. Bueno, pues mientras la vicepresidenta segunda del Gobierno valoraba tan positivamente la reunión y nos decía que las grandes distribuidoras habían tenido una actitud tan constructiva y tan convergente con las propuestas del Ejecutivo en este encuentro, las asociaciones de distribuidoras de la alimentación emitieron un comunicado conjunto que se distanciaba algo del diagnóstico sobre el encuentro que hacía Yolanda Díaz. ¿Y qué dice este comunicado? Lo siguiente: las organizaciones ACES, Asociación Española de Cadenas de Supermercados, ANGET, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, y ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, han expresado hoy en la reunión mantenida con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que comparten con el Gobierno la preocupación por la situación de los precios de los alimentos y han solicitado su apoyo a las medidas que vienen proponiendo a las administraciones en los últimos meses. Las asociaciones consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados por los siguientes motivos. Repito, las asociaciones consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra a precios cerrados. Vaya actitud más constructiva y más positiva que han mantenido las asociaciones en el encuentro. ¿Y cuáles son esos motivos? Diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena, que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino,
al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica, ya que al expresar las diferencias de precios en porcentajes distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena. Otros estudios fiables, como los que elabora el Ministerio de Agricultura, no coinciden en absoluto con dicho análisis. La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos, como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas. Al respecto, por cierto, me gustaría recomendaros un vídeo que subí al canal hace algunos días en el que ya mostraba, a partir de los datos públicos de las empresas, cómo los grandes supermercados españoles tenían márgenes de beneficio unitario por cada unidad vendida de producto muy reducidos. Segunda razón por la que las asociaciones consideran inviable y contraproducente la propuesta de Yolanda Díaz: ineficacia del acuerdo propuesto, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España, definida por su escasa concentración, hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante, especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia. Básicamente, lo que está proponiendo Yolanda Díaz es un cártel de grandes empresas para que saquen una cesta de la compra a lo que en economía se llama precios predatorios, es decir, precios muy bajos, incluso por debajo de coste, para que, absorbiendo pérdidas por esa cesta, las empresas que vendan a precios predatorios se coman al resto de empresas, por ejemplo, el pequeño comercio, que no tiene margen para rebajar esos precios o que no tiene capacidad para absorber las pérdidas. Si no todos los distribuidores en España, sino solo los grandes, ofrecen esta cesta de la compra a precios rebajados, lo que tenderá a ocurrir es que los consumidores dejarán de ir al pequeño comercio para ir al gran comercio. Por tanto, ya digo, lo que está proponiendo el gobierno es que se cartelice el gran comercio para practicar una política de precios predatorios en productos básicos que se coma al pequeño comercio. Normal, por tanto, que las asociaciones de distribución alimentaria constaten que puede existir algún tipo de problema con la legislación en defensa de la competencia. Si este acuerdo privado entre empresas para vender a precios por debajo de coste fuera alcanzado espontáneamente por las propias empresas sin haber sido exhortadas a ello por el gobierno, lo que tendríamos sin duda son denuncias públicas de que estas grandes empresas intentan arrinconar, intentan orillar, intentan destrozar al pequeño comercio. Ahora, como la brillante idea la ha tenido Yolanda Díaz, pues entonces toda la prensa de izquierdas aplaudiendo con las orejas. Prosigamos con el tercer motivo por el cual las asociaciones de distribución alimentaria consideran inviable y contraproducente la propuesta de Yolanda Díaz. Experiencias fallidas en otros países. Los acuerdos firmados por el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010, tuvieron como resultado una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor, con un descenso en el consumo. Y si a estas empresas no les convence la propuesta de Yolanda Díaz, ¿qué proponen ellas? Pues algo que no tiene mucho que ver con lo que ha planteado el gobierno. En este sentido, se han propuesto varias acciones que ayudarían a la contención del IPC alimentario. Estas son más necesarias que nunca. Bajada temporal del IVA de los alimentos, una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de 6 meses con resultados positivos, suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio. A su vez, precio de la energía sostenible para toda la cadena y especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y por ello se solicita un estatuto de sector especial para el gran consumidor de energía que apoya a estas empresas como se está haciendo en otros sectores. Y concluyen su comunicado. La distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las 2 últimas décadas, y más recientemente con la crisis sanitaria, su eficacia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos, y su compromiso con los consumidores. Por lo tanto,
no es momento de dividir a la cadena, como está haciendo, claro, Yolanda Díaz, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación. Hombre, después de leer este comunicado, desde luego propuestas han hecho, pero la principal propuesta ha sido encerrar la propuesta de la cesta de la compra a precios cuidados de Yolanda Díaz. Imaginémonos en qué torre de marfil o en qué torre de grandes mentiras y propaganda ha de vivir la clase política para que en una reunión donde tus contertulios te han dicho tu propuesta es inviable, no la vamos a apoyar, la idea de una cesta de la compra de productos básicos a precios cerrados es incorrecta, es nefasta, que después de que te hayan dicho todo esto, tú salgas a la rueda de prensa diciendo que han tenido una actitud muy positiva, muy constructiva, y que se han emplazado a volver a reunirse para terminar de cerrar los detalles de esa cesta de productos básicos a precios cerrados. Si en algo tan evidente, en el que además hay otra parte que saben que va a ofrecer una versión muy distinta a la que ellos están ofreciendo, si en algo tan evidente nos están mintiendo con tanto descaro y con tanta desvergüenza, imaginémonos qué no harán en otros asuntos donde ni siquiera tenemos la opción de conocer la versión de otra parte que haya estado presente en esas reuniones, donde lo único que nos cuentan es su única versión oficial. Pues evidentemente, y atendiendo a lo que hemos visto, el arte de la política es un arte de mentir sistemáticamente al ciudadano. Inflación de precios, pero también inflación de embustes.